Cuando Dios nos dice no, no es fácil. Es algo bien difícil, es algo muy complicado. Desafortunadamente, nosotros siempre esperamos que Dios nos diga sí. Y estamos acostumbrados a lograr lo que queremos, esforzándonos, trabajando. Muchas personas últimamente están con la teoría de que si tú piensas y atraes, pues eso es lo que logras. Pero cuando nosotros estamos en Dios, realmente y conocemos su palabra y le conocemos a Él, por eso la gran importancia de conocer a Dios tal cual es, nos damos cuenta que Dios tiene 3 respuestas. Y las 3 respuestas de Dios son sí, espera y no. Y yo creo que la más difícil de todas es el no. Es cuando Dios nos dice, no te voy a dar eso, o no te conviene eso, o no es el plan que yo tengo para tu vida. Normalmente nosotros siempre estamos buscando que Dios nos apruebe nuestros deseos, nuestros deleites y nuestros placeres. La palabra dice que nosotros no recibimos porque pedimos mal para nuestros deleites y placeres. Y resulta que nosotros estamos en este mundo para cumplir un propósito. Fuimos creados con propósito eterno. Fuimos elegidos desde el vientre de nuestra madre. Y el Señor nos pensó antes de la creación del mundo. Así que no es algo que aparecimos aquí espontáneamente, sin pensar, sin detenernos, sino que realmente estamos aquí para cumplir un propósito y para llegar a una meta. Y esa meta es la salvación. Pero también tenemos un camino que recorrer. Y este camino, dice la palabra, que es un camino largo y angosto. Es un camino que nos lleva hacia el Señor y es un camino que tiene diferentes cosas. En un camino encontramos piedras, subidas, bajadas, riachuelos, huecos. Tenemos diferentes cosas que encontramos en ese camino. Pero tenemos que aprender a sobrepasarlo y tenemos que aprender a seguir por él. Los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos y su pensamiento mucho más altos que nuestros pensamientos. Ahora, quiero traerles a ustedes una palabra muy linda y es la palabra en Salmos 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón. Y para que nosotros podamos aceptar un no de Dios, lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar la voz de Dios. Porque si nosotros no aprendemos y si nosotros no entendemos cómo Dios nos habla y cómo Dios se comunica con nosotros, pues va a ser imposible escuchar los no o los sí o el los espera. Y para nuestra vida es fundamental aprender a escuchar esa voz que siempre nos va a guiar y que siempre nos va a llevar por el mejor camino, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para los que le honran. Así que es muy importante que nosotros entendamos que el Señor conoce y sabe todos los detalles de nuestra vida. Yo sé que de pronto aquí hay personas que están unidas y que han sentido que Dios no las escucha, que Dios no las ama. O hay preguntas de, Señor, ¿por qué pasó esto en mi vida? ¿Por qué se murió mi esposo? ¿Por qué se murió mi hija? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué permitiste tal accidente? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué estoy en la quiebra? ¿Por qué no cumplo mis sueños? ¿Por qué nunca nada me sale bien? ¿Por qué nada de lo que yo tenía pensado para mi vida ha ocurrido? Y realmente esto es algo que como humanos no es fácil de entender. No es fácil y está bien, no importa, está bien que no lo entendamos, porque resulta que nosotros no podemos entender el pensamiento de Dios. Nosotros tenemos un pensamiento limitado y Dios tiene un pensamiento ilimitado. Él puede ver cosas que nosotros no vemos y Él sabe cosas que nosotros no sabemos, porque Él tiene todo bajo control. Y muchas veces lo único que nosotros tenemos que entender es que lo que Dios no ha permitido en nuestra vida es porque no es de bendición y es porque no era su voluntad en nosotros. Ahora, esto tiene mucho que ver con nuestro corazón. ¿Qué corazón tenemos realmente para Dios? ¿Cómo es de grande el amor que tenemos hacia Dios? ¿Por qué amamos a Dios? ¿Porque cumpla nuestros deseos? ¿O le amamos por encima de todas las cosas? Acordémonos que nosotros somos la novia y el Señor es el novio. Y cuando el novio y la novia se casan, sus votos matrimoniales son en la salud y en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en la pobreza y en la riqueza. Pero ¿qué tanto realmente estamos dispuestos
a obedecer al Señor cuando el Señor nos dice no. Y un no del Señor es un no rotundo. No hay manera de cambiar un no del Señor. Y esto es algo que muchos no podemos aceptar. Y tratamos de torcerle el brazo a Dios y hacen de todo, ayunos, promesas. Pero cuando Dios cierra una puerta, nadie, absolutamente nadie la puede abrir. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios poderoso, es un Dios maravilloso. ¿Me regalan? Cerramos los micrófonos, por favor. Cerremos los micrófonos. Dios es un Dios poderoso y es un Dios maravilloso. Y nosotros tenemos que entender algo. El propósito de Dios es muchísimo más grande que nuestros propósitos. Y aunque nosotros no entendamos por qué Dios hace las cosas, lo que sí tenemos que saber es que Dios nos ama y que Dios en su infinita misericordia permite cosas en nuestra vida para la edificación de nuestro espíritu y la edificación de nuestra alma. Posiblemente, como les digo, no entendamos una muerte, no entendamos un accidente, no entendamos una quiebra, no entendamos una separación. Pero cuando nosotros tratamos de entender a Dios, ahí empieza el problema. Nosotros no debemos tratar de entender a Dios, nosotros debemos creer en Dios. Y creer que todo lo que Él hace es porque tiene un propósito eterno. Todo lo que Él hace tiene un propósito gigantesco en nuestras vidas. Nunca, nunca nosotros nos equivocaremos en pedir un consejo a Dios. Nunca. Dios es el único que nos puede dar consejos sabios. No importa si su respuesta es sí, si su respuesta es no o si su respuesta es espera. Nosotros debemos tener la certeza de que estamos haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad. Y cuando Dios nos pide que esperemos, es porque también hay un propósito detrás de todo esto. Y muchas veces esa espera nos va a llevar a un sí o nos va a llevar a un no. Y aquí es donde nosotros debemos hoy analizar qué realmente hay en nuestro corazón. Una de las cosas más importantes que tenemos que saber es que en la palabra de Dios hay dos tiempos. El tiempo preciso y el tiempo que no es el tiempo. El tiempo en donde no ocurre nada. Y que si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y a nuestra voluntad, tendremos consecuencias graves en nuestra vida. Y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esas consecuencias graves. Entonces, ¿qué es lo primordial y qué es lo importante en este momento? ¿Cómo conocer las respuestas de Dios y cómo entender los tiempos de Dios? Lo primero que tenemos que hacer para que Dios pueda guiar nuestra vida es aceptar al Señor como único Dios y Salvador y entender que sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Cuando nosotros queremos tomar el control de nuestra vida, cuando nosotros nos creemos sabios, cuando nosotros creemos que sabemos perfectamente para dónde vamos, la palabra dice que el que esté firme cuide de no caer. Porque resulta que un camino es el que nosotros queremos y otro camino es el que Dios propuso para nuestras vidas. Y siempre el camino de Dios será el mejor camino para nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y decirle: Señor, yo creo en ti. Señor, me he equivocado. Porque nadie nos enseña a escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios comienza con aceptarle en el corazón y decirle: Señor, guíame. Señor, muéstrame el camino. Señor, enséñame. ¿Qué son las cosas ocultas que hay en tu palabra para mí? Y una de las cosas ocultas que hay en la palabra del Señor es qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y esa respuesta es fundamental para nuestras vidas. Pero para eso necesitamos tener un oído especializado en escuchar las cosas espirituales. Y ese oído solo se logra a través de la comunión, de la oración y del ayuno, en donde nosotros vamos a empezar a quedarnos callados para que Dios ponga en nuestro corazón lo que nosotros debemos hacer. Muchas veces nuestra oración es de uno nomás, mía con Dios. Y hablo, gracias Señor, y se para uno y se va. Pero resulta que la oración y la comunicación es de dos personas. Una que habla, la otra escucha y después responde. ¿Por qué no esperar a que el Señor nos responda? Y ahí es donde viene nuestra enseñanza de hoy.
cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios y el Señor nos dice no. Y el Señor nos dice no, no porque sea un caprichoso, no porque quiera mandar nuestra vida, no porque quiera hacernos sufrir. El Señor nos dice no porque nos ama. Y cuando nosotros conocemos la naturaleza de Dios, es mucho más fácil aceptar los nos de Dios. Entender que ese propósito con el cual fuimos creados y ese propósito con el cual nacimos en este mundo, tiene muchísimo más valor que cualquier propósito que el mundo nos haya querido crear en nuestra mente. Porque desafortunadamente seguimos propósitos que muchas veces no son ni siquiera los nuestros. Son los propósitos de nuestros padres, los propósitos de otras personas, los propósitos de nuestros amigos, pero no el propósito que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces el entender el propósito de Dios va en contra total de lo que las personas creen y de lo que las personas ven. Una persona del mundo, una persona normal, entendería un propósito como, por ejemplo, ser exitoso, tener hijos, llegar a ser alguien en la vida. Y resulta que muchas veces esas cosas que nosotros hacemos en el mundo nos llenan nuestro corazón. Y esa familia que creíamos tener y que creíamos lograr, no se logró. Y ese trabajo y ese éxito por el cual hemos luchado toda la vida, se ha perdido en un segundo. Y ahí es donde entramos a decirle, Señor, pero ¿por qué no? ¿Por qué no permites que mi vida tenga tal o cual cosa? Y resulta que es porque no hemos ido por el camino de Dios. Porque Dios tenía otro pensamiento diferente al de nosotros. Pero nosotros en el tema de correr en la vida, de querer satisfacer lo que nos han enseñado, lo que nos han metido aquí en nuestra cabeza, que es importante, el tratar de aparentar, el tratar de ser, de pertenecer a una sociedad sin Dios, nos lleva al fracaso. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo súper importante es que Dios tiene un tiempo y Dios tiene un proceso. Y hoy, gracias al Señor, estamos todos en este proceso. Y yo espero que con la enseñanza de hoy aprendamos a esperar en el tiempo de Dios. Dios es maravilloso, Dios es perfecto, Dios es misericordioso. Cuando nosotros en serio entendemos quién es Dios en nuestra vida, resulta que aceptamos su voluntad, aceptamos su amor, aceptamos su perdón, aceptamos su transformación. Resulta que el no es de las cosas que más transforman nuestras vidas. Yo no sé si ustedes lo saben, pero cuando nosotros estamos en alguna tribulación o estamos en alguna dificultad, es cuando nosotros más aprendemos en la vida. Estamos acostumbrados a que en las buenas nadie aprende. Las buenas son súper chéveres, sí, delicioso y todo, pero nadie aprende. Desafortunadamente aprendemos en las malas. Aprendemos en medio del proceso. Esperar su tiempo es fundamental para hacer la voluntad de Dios. Si nosotros entendemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y que todo lo que Dios no permite es porque no nos hacía bien, por más encaprichados que estemos nosotros con una persona, con un trabajo, con un cambio de ciudad, con una decisión importante en nuestras vidas, pues nosotros vamos a lograr ser esas personas que Dios quiere cuando escuchamos esa voz. Ahora, hay una cosa muy linda y se las quiero decir. Desafortunadamente, cuando nosotros tratamos de escuchar la voz de Dios, el mundo está lleno de ruido y de personas que quieren opinar en nuestra vida de cómo hacer las cosas, para qué hacer las cosas, de qué manera debemos hacerlas. Pero aquí lo importante es que muchas veces se nos presentarán oportunidades que para el mundo parecen increíblemente buenas, pero son cosas que nos alejarían de Dios. Por eso también nosotros tenemos que tener la valentía que cuando Dios nos dice no te sirve esta persona, o por ejemplo cuando están esperando a su esposo y Dios dice no, es no, porque Dios ya tiene otro hombre para nuestra vida que nos va a hacer feliz y nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Pero muchas personas lo que hacen es alejarse de Dios e ir en contra de la palabra de Dios, porque les da rabia que Dios no cumpla sus deseos inmediatos. Y se nos olvida que Dios tiene un propósito mucho mayor y mucho más grande que el que nosotros podamos tener.
y que Dios conoce el futuro. Nosotros únicamente estamos viendo lo que está sucediendo el día de mañana, máximo el día de hoy. Muchos no sabemos ni qué va a pasar mañana. Podemos morirnos mañana. Pero sabemos también que nuevas son las misericordias de Dios. Cada mañana son nuevas. Y cada mañana son maravillosas esas misericordias. Entonces, miremos la importancia de lo que Dios está hablando en nuestras vidas. No es fácil que nos digan no a lo que queremos, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le digan no? De un deseo o de una ilusión que uno tiene, o de sus sueños. ¿Cuántos no tenemos sueños? ¿Cuántos no deseamos tantas cosas? ¿Cuántos no trabajamos duramente para conseguir un deseo, para comprar una casa, para salir adelante en la vida? ¿Cuántos trabajamos y golpeamos y madrugamos y hacemos muchas cosas y no nos salen las cosas como queremos? Precisamente no estamos nosotros yendo en contra de la voluntad de Dios si no hemos podido entender que si Dios no permite ciertas cosas es porque no nos convienen. Pero nos gusta que las cosas nos salgan rápido, a la ligera y como yo la quiero. Pero realmente estamos contando a Dios en ese propósito. La palabra de Dios en Números 3:26, cuando Moisés le dice a Jehová que él quiere entrar a la tierra prometida, el Señor le dice no, a causa de vosotros y del mal del pueblo y de vuestro pasaje en el sur, en el río Jordán, no pasarás a la tierra prometida. Y entonces dice la palabra que él insistió 3 veces y el Señor le dice, no hablemos más de este asunto. Entonces nosotros no entendemos, Moisés tenía todo el deseo de pasar a la tierra prometida, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque ese no era el plan de Dios, no era lo mejor para Moisés. Moisés había sido una persona muy leal y servidor de Dios. Es tanto así que él hizo los libros del Pentateuco y se dejaba guiar por Dios, pero el deseo que él tenía en su corazón no era fácil de aceptar la voluntad de Dios en ese deseo. Nosotros a veces creemos que lo que yo pienso y lo que yo quiero es bueno, pero no es así, no es bueno, porque hay cosas que se nos salen de las manos de Dios en los propósitos que Él tiene con nosotros. Por eso es tan importante obedecer su palabra. Y como decía Tulia, si no tenemos un tiempo de oración, si no buscamos con Dios, si no estamos hablando con Dios y aprendemos a escuchar su voz, ¿cómo vamos a saber cuál es el propósito de Dios? Y a veces nos llegan cosas muy duras, lamentablemente, como el mismo apóstol Pablo, cuando él le pidió al Señor que le diera su vista. Y él le ruega 3 veces, Señor, ese aguijón que yo tengo, quítamelo. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y eso a veces no nos gusta escuchar. Bástate mi gracia porque se perfecciona en mí. Y eso es lo que tenemos que entender muchas veces. Bueno, hay una cosa muy importante que tenemos que tener en este momento claro. Contexto, sí. Cuando nosotros esperamos en Dios y cuando nosotros queremos hacer su voluntad, la respuesta de Dios para nosotros va a ser buena, aunque es difícil de aceptar, que es diferente. Una cosa es que nosotros no la podamos aceptar, o sea, difícil de aceptar, y otra muy diferente es que no sea buena. Así que hay cosas importantes y debemos entender que hay una palabra que me encanta que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Eso está en Jeremías 3:3. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a que la respuesta de Dios o la respuesta de las personas sea lo que nosotros queremos escuchar. Pero resulta que aquí dice, clama a mí y yo te responderé. Pero no dice que yo te responderé positivamente. Porque Dios tiene 3 clases de respuestas. Sí, no y espera. Una de las respuestas de Dios, y que es, yo creo que de las mejores, es el no. ¿Por qué? Porque el no nos lleva a una gran bendición. Cuando Dios nos dice no, ¿saben qué está haciendo Dios? Nos está ayudando, nos está librando del dolor, nos está librando de la equivocación, nos está librando de que nuestra vida vaya cada vez de mal en peor.
Así que la respuesta de Dios de no es una respuesta espectacular. Y quieren que les diga una cosa, es importante aprender a aceptar los no en nuestra vida. Y igual de importante aprender a decir no a nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Van a haber muchas personas que tratarán de desviarnos del camino de Dios. Muchas oportunidades que Dios no ha determinado para cada uno de nosotros. Hay cosas que nos alejan de Dios. ¿Ustedes sabían que hay bendiciones que nos alejan de Dios? Pues les cuento que hay bendiciones que nos alejan de Dios. Una persona nos puede alejar de Dios. Un trabajo nos puede alejar de Dios. El dinero nos puede alejar de Dios. Así que cuando a usted le salga una oportunidad espectacular de trabajo, no crea que siempre viene de Dios. Porque para Dios lo más importante es que usted pueda tener una comunión y pueda tener realmente una vida enfocada en servirle y en agradarle. Y muchas veces esas bendiciones, esos trabajos súper guau, con un sueldo espectacular, pero que le van a robar a usted todo el día, todas las horas de su familia, va a empezar usted a perder su hogar, va a perder usted la comunión con Dios. Entonces, en el momento que usted recibe el trabajo, Dios le dice no. Y ustedes empiezan a decir, pero Dios, ¿cómo así? Pero no me quieres bendecir. Pero Señor, es un súper trabajo. Y el Señor les dice no. Ok, decidimos aceptar, no es fácil un no, un trabajo bueno, más dinero. A cualquiera le parece súper chévere. Pero decidimos, y esto va mucho para la familia cristiana. Yo creo que casi nadie toma en cuenta a Dios. Solo los que realmente queremos hacer su voluntad. Y aquí es donde Dios también prueba nuestro corazón. Y hay otra cosa que nosotros también debemos tener, determinación. Determinación con el mundo, porque va a empezar la gente a decirnos, pero tan bobo, ¿cómo no va a aceptar esa propuesta de trabajo? No lo puedo creer, por su religión. Por eso es que está usted así de mal como está. Por eso es que usted no evoluciona. Porque le tiene que pedir permiso a Dios y eso es la mejor. Si usted puede tomar sus decisiones, tome las decisiones en su vida. Haga de su vida lo que usted quiere. Entonces ahí se necesita determinación. Determinación para no dejarnos influenciar por el mundo. Determinación y fe para creer en las cosas que Dios habla. Porque para el mundo muchas cosas son buenas, pero para Dios no. Nada que nos aleje de Dios será de bendición. Por más que parezca una gran bendición, no es de Dios. Entonces, es lo primero que necesitamos, fe. Fe para creerle a Dios. Fe para escuchar la voz de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no vemos. Muchas veces podremos ver cosas con nuestros ojos, pero ¿qué tan de Dios son esas cosas que vemos? ¿Qué tan de Dios son las personas que nos están aconsejando esas decisiones o esas bendiciones que vienen supuestamente de Dios? Ahora hay una cosa muy importante. Aquí dice la palabra. Se necesita. Miren lo que dice la palabra. Dice, Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que vayas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando hay un no de Dios, el Señor va con nosotros a todas partes. Él va con nosotros a donde Él nos quiera llevar. Por eso no nos debe dar miedo seguir los caminos de Dios. Otra cosa muy importante, estar dispuesto a confiar en Dios. Estar dispuesto a confiar en lo que Dios dice para nuestras vidas. Porque Él es el que tiene el poder, Él es el que nos muestra. Muchas cosas parecen la voluntad de Dios. Y esto pasa muchísimo con los hombres o las mujeres que llegan a nuestra vida. Y he escuchado muchos, Dios me lo puso en el camino. Yo creo que ustedes me han oído hablar de esto bastante, pero es el pan diario de cada día. ¿Qué tan real es que Dios puso a ese hombre en tu camino? ¿Qué tan real es que Dios puso a esa mujer en tu camino? He visto vidas destruidas simplemente por haber escogido el hombre y la mujer equivocada. Porque no era la voluntad de Dios. Pero nuestros deseos, nuestro gusto, todo lo que teníamos en el corazón, por encima de Dios, hizo que tomáramos decisiones equivocadas. Que a la final lo único que nos traen es tristeza, destrucción y muerte. Porque pasan los años, llegamos a los 40, a los 50 años y no tenemos ni hogar, ni familia, ni dinero, ni absolutamente nada.
Y todo porque hemos tomado decisiones equivocadas. Porque cuando Dios nos dijo no, buscamos todas las excusas para escuchar un sí. Y quiero decirles algo muy importante en esta tarde. El Espíritu Santo no grita. El mundo grita. Las personas llaman la atención, las personas tratan de convencerte, las personas hacen de todo. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo te habla con un susurro. Y tienes que tener esa sensibilidad espiritual para escucharle. ¿Y sabe qué pasa? Que entre más grita el mundo y más le oímos al mundo, el Espíritu Santo de Dios más se aleja. Y ese susurro se escucha cada vez más lejos. Hasta que por nuestra desobediencia dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a escuchar la voz del mundo. ¿Y saben qué pasa cuando ya no escuchamos la voz de Dios? Que nada en nuestra vida va a ir bien. Pareciera que va bien, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quién devorar. Y aquí es donde las personas se dejan engañar. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que se nos pone al frente dorado es oro. Dios sí conoce lo que hay en los corazones y Dios sí conoce lo que hay detrás de cada máscara. Por eso es que Dios nos dice no. Por eso es que Dios tiene el control de nuestra vida cuando se lo permitimos. Ahora, depende qué clase de corazón, que fue lo que tuvimos la clase pasada. ¿Qué clase de corazón tenemos? ¿Qué terreno tenemos? ¿Un terreno en donde Dios puede sembrar la semilla? ¿O un terreno duro en donde no permitimos que Dios entre a manejar y a guiarnos por este caminar que es la vida? Entonces, miren, no necesitamos entender todo de Dios. Es un error muy grande cuando nosotros tratamos de entender un Dios tan poderoso y un Dios tan misericordioso. ¿Cómo entender el sacrificio de la cruz del Calvario? Yo creo que nadie lo entiende, lo que pasa es que se nos hace ya común. Pero si nos ponemos a pensar, es muy difícil de entenderlo. Pero les digo una cosa, no traten de entender a Dios, obedezcan a Dios. En la Biblia en ninguna parte dice entiendan a Dios. En la Biblia por todas partes dice obedezcan a Dios para que tengan una larga vida y todo lo que haga prospere. No es tiempo de ponernos a pelear con Dios. Ahora, ¿qué pasa en los corazones cuando Dios dice no? Y eso es algo que yo quiero que analicemos en esta tarde, cada una. ¿Qué pasa cuando Dios nos dice no? ¿Qué ha pasado cuando Dios nos dice no? Rabia, angustia, dolor. Señor, tú ya no me quieres, ya no me interesa. Quiero leerles algo importante. Aquí les voy a traer algo y quiero contarles que en la Biblia también hay muchos hombres y mujeres a los cuales Dios les dijo no. Y hay uno demasiado hermoso y demasiado importante. Y quiero leerles Segunda de Samuel, para que vean ustedes, vayan conmigo en la lectura, 12, 16 al 23. Y dice, y entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día el niño murió. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuán más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Pero el niño viendo aún, por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba, lloraba, diciendo,
¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no vendrá a mí. Yo creo que de los corazones de verdad más hermosos que hay en la Biblia y en la palabra es el corazón del rey David. El rey David suplicó por la vida de su hijo, por la vida de su bebé. Y el Señor le dijo no. Desafortunadamente era una consecuencia de un pecado que él había cometido. Pero ayunó, oró 7 días. Mas aún miren la respuesta de David con Dios. Porque él sabía que era la voluntad de Dios y sabía que ese bebé iba a estar en el cielo cuando él llegara a estar con él. Sabía que Dios tenía la razón y el control, que Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Y yo sé que aquí pueden haber muchas personas que le preguntan a Dios por qué murió mi hijo, por qué murió mi papá, por qué murió mi mamá, por qué estoy solo, por qué quedé huérfano. Y está bien no entenderlo. Está bien no entenderlo. Y posiblemente no tengamos la respuesta. Pero lo único que sí les puedo decir es que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Tiene una misión para cada uno de nosotros. Lo importante es poder desarrollar esa misión y ayudar a las personas que amamos a que la desarrollen en Cristo Jesús. ¿Que es muy doloroso? Claro que sí. Pero tenemos que entender que Dios es el dueño de nuestra vida. Y en lugar de reclamar, agradecer por el tiempo que pudimos compartir con esa persona. Agradecer por el tiempo que Él nos ha dado de vida a cada uno de nosotros. Y empezar a analizar cómo respondemos nosotros ante los no del Señor. Cómo respondemos nosotros ante no cumplir nuestras ilusiones del corazón. Ante no poder cumplir nuestros sueños. Cuando nosotros entendamos que Dios tiene los planes mejores para nuestra vida y dejemos de pelear con Él y dejamos de reclamarle a Él, en ese momento Dios va a empezar a cumplir los anhelos de nuestro corazón. Pero mientras nosotros no estemos preparados, Él no nos puede premiar. Y ahí es donde pasan muchas de las cosas que suceden. Primero, recibimos un no de Dios porque no estamos preparados. Segundo, recibimos un no de Dios porque no es su voluntad y no era bueno para nuestra vida. Recibimos un no de Dios porque eso nos va a apartar del plan de Dios. Y recibimos un no de Dios porque hay cosas que no vamos a saber jamás. No tratemos de humanizar a Dios. No tratemos de entender a Dios. Tratemos de realmente confiar en Dios primero que todo y segundo obedecerle. Ahora, lo importante aquí es la dependencia de Dios, totalmente. Si tú aprendes a depender de Dios, los nos de Dios van a ser más fáciles. Pero cuando nosotros vamos en contra de su voluntad, más sufrimos, nos duele lo que nos pasa. Nos duele cuando no nos salen las cosas como queremos y luchamos por ellas y oramos. Nos duele cuando un familiar está enfermo, a lo mejor con cáncer, como la situación que yo viví con mi esposo, que con cáncer y oré, y Señor, ¿por qué no lo sanas? ¿Por qué esto? Y jamás el Señor me dijo, lo voy a sanar. O Él no dijo, no, lo que pasa, nos tocó esperar. Y el plan de Dios fue llevárselo. Entonces, en esas situaciones es doloroso y hay gente que sufre con las no de Dios, pero como dice Tuli, nosotros no somos quien para juzgar a Dios, ni decirle Señor porque Él sabe, porque tenemos que aceptar su voluntad. Y una de las cosas que cuando aceptamos su voluntad, dependemos cada día más de Él. Por eso es importante que en esas pruebas y en esas luchas del no de Dios, estamos aprendiendo a depender de su voluntad total. Es decir, Señor, yo ya en esto no voy a hacer nada más. Yo ya oré y busqué y dejé esto en tu presencia. Es que eso es lo que tenemos que hacer.
Señor, yo quiero esto, pero si es tu voluntad. Si a ti te agrada hacerlo, Señor. Si no, voy a aceptar tu voluntad. Ahí ya dependemos de Dios y está en Él, de no preocuparnos de sí, de no o espere. Qué bueno que nos diga que sí, nos dio la respuesta, pero si el no de Dios es para estar mejor nosotros y depender más de Dios, amén, así tiene que ser. Pero tenemos que aprender a tomar las decisiones de Dios conforme a su voluntad en cada uno de nosotros, porque es lo mejor. Ahora, una cosa muy importante que tenemos que entender, el mismo Jesús recibió un no de Dios. ¿Cuánto más nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para compararnos con Jesús? Cuando el Señor estaba antes de la crucifixión en el monte Getsemaní, Él le dijo a Dios, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Señor le respondió no. Pero porque más atrás de ese tiempo en donde Él estaba angustiado y desesperado como humano que era, había un plan de redención perfecto para toda la humanidad. Y el Señor recibió un no. El Señor Jesús recibió un no de Dios. Pero no porque Dios fuera un Dios malo, no porque Dios fuera un Dios que no tuviera misericordia, no porque Dios fuera un Dios que solo pensara en Él, sino era un Dios que tenía un propósito eterno, un propósito gigante, más allá de lo que nosotros pedimos. Confiemos en la voluntad de Dios, confiemos en que todas las cosas de Dios son perfectas. Y hay cosas que son importantísimas que quiero que tengamos hoy en cuenta. Para esperar en Dios y escucharlo se necesita fe. Para entenderlo se necesita fe. Muchas cosas no las veremos, pero creemos por fe. Creemos por fe que Él hará su voluntad. No nos equivoquemos. Muchas personas toman versículos de la Biblia para su conveniencia y muchas doctrinas de la prosperidad. Pídele a Dios que sí te va a dar y sí te va a dar, y pídele y piensa positivo y atráelo a tu vida. ¿No es verdad? No es verdad. Dios sí nos prometió algo, que eso sí es verdad, y es la paz en medio de la tribulación, en medio del no. Eso sí lo prometió Dios. Pero Dios nunca prometió que nos diría a todos sí. Él nos prometió enseñarnos, restaurarnos, levantarnos, glorificarse en nuestra debilidad. Pero Él nunca prometió que a todos sí. Sí dijo, pedid y os daré. Pero la palabra dice, de acuerdo a mi voluntad. Claramente la palabra dice, recibes pides y no recibes porque pides para tus deleites y placeres. Y la palabra dice, pedid conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es más, el mismo Señor Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, que es una oración que Él tiene, que nos deja a nosotros como una plantilla para hacerla. Nos dice que pidamos según la voluntad del Padre, no según nuestra voluntad y nuestros deseos. ¿Se imaginan cómo haría Dios para cumplir los deseos de cada persona, que ninguno de sus deseos fuera en contra de la otra persona? Yo pedirle al Señor, Señor, yo te pido que mi esposo sea millonario, y mi esposo pidiendo, Señor, dame paz y tranquilidad. Y resulta que el ser millonario le va a traer angustia y desesperanza. ¿Y cómo hace Dios? Mire, Dios tiene un propósito y un plan que nadie puede cambiar. Nadie. Y es importante que en ese orden de ideas también tengamos paciencia. Porque cuando Dios dice no es porque tiene un plan mucho mejor para nosotros. Pero es necesario tener paciencia para esperar ese plan nuevo de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros tomamos decisiones apresuradas, dañamos los planes de Dios. Y hay planes que se dañan y son consecuencias de años, como un mal matrimonio. 9, 10 años, 12 años. Hasta que uno dice, ya no puedo más, Dios muestra la verdad y se acabó el matrimonio. Y ahí sí llega la persona que Dios tenía para nuestras vidas.
Ahora, otra cosa muy importante, la valentía y la determinación. Valentía para decirle al mundo, no, yo creo en Dios. Valentía para aceptar que se burlen de usted. Valentía para aceptar que le digan tonto por seguir a un Dios invisible. Valentía para aceptar que le digan a usted que no tiene visión en la vida. Porque muchos de los planes que le van a proponer no vienen de Dios. Y la gente jamás entenderá, porque una persona que no es espiritual jamás entenderá los planes de Dios. También se necesita determinación. Determinante en creer que Dios es real y que Dios tiene un plan mucho mejor que el que usted cree. También estar dispuesto a perseverar. Porque muchas personas se caen, se alejan del evangelio, terminan otra vez en el mundo. Pero resulta que el Señor dice que seamos valientes, que no desmayemos. Y el reino de los cielos es solo para los valientes. ¿Y sabe quiénes son los valientes? Los capaces de aceptar un no. Los valientes son los que hacen la voluntad de Dios, porque muchas veces la voluntad de Dios no es lo que queríamos. Y muchas veces la voluntad de Dios no es lo que pensábamos, pero es agradable y perfecta. Así que... Y lo primero que decimos nosotros es que Dios no me ama. Es que el Señor no me ama porque no me da las respuestas que yo quiero y he estado orando y ayunando por eso. Entonces nos llenamos de vacíos, de desesperanza, que eso es lo que quiere el enemigo. Porque como Dios no me ama, no, Dios te ama. Al contrario, te está diciendo no puedes tener esto porque yo conozco lo que puede pasar si tú recibes tal cosa. Nuestra esperanza tiene que estar en el no de Dios, porque es con un propósito muy bueno, saludable para nosotros. Al contrario, debemos darle gracias, Señor, si esta puerta no se ha abierto, si esto es porque tú sabes mejor que yo, no me conviene. Tenemos que no permitir que el enemigo nos llene de esos vacíos. Como el Señor no te ama, no te contesta, entonces te llenas de resentimientos, de enojo hacia Dios. No voy a orar más porque es que Dios no me contesta. No, le estamos dando la espalda al Señor. Y si el Señor te dijo no, es porque tiene algo mejor para ti. Y tenemos que aprender a esperar, a tener la esperanza en Él y a confiar en Él. Cuando tú confías en Él, miren, no hay nadie mejor que haga las cosas como Él. Nadie. Podemos nosotros saber mucho y estamos hablando de este mundo, de lo que queremos en el mundo, pero ¿sabe qué nos pasa? Que no hemos empezado a construir en un mundo espiritual donde realmente ahí está la voluntad de Dios. Si conociéramos mejor a Dios y conociéramos sus nos, lo que Él no nos quiere dar, conoceríamos que la perfección que Él quiere darnos es para un mundo espiritual, para una vida eterna, para gozarnos con Él, para aprender a ser obedientes en el no de Dios. Amén. Ahí es donde tenemos que aprender y decir, Señor, si tú no has abierto las puertas en este negocio, si no has abierto las puertas con este novio que tengo, si no has abierto las puertas a mis hijos, Señor, es porque tú no lo quieres. Y tengo que aceptar tu voluntad porque tú tienes algo mejor. Amén. Y tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios y el no de Dios. No nos desesperemos. No nos desesperemos cuando no encontramos la respuesta que queremos. Dios sabe mejor, te conoce mejor porque es tu Padre y sabe qué tú mereces, qué tú tienes. Y sabes que hay algo importante en Habacuc 1 y 2, verso 2 y verso 1. Dice la palabra de Dios que Habacuc le decía, bueno, Señor, pero ¿por qué no se han abierto las puertas para esta nación? Mire que hemos orado, hemos clamado y el Señor, sin embargo, le da una respuesta y yo creo que es una respuesta que debemos tener hoy. Dice, escribe la visión, no tardará, espérala según mi voluntad. Los deseos que podamos tener, las circunstancias las podemos escribir en la tabla de nuestro corazón y podemos decirle al Señor, Señor, yo quiero esto y esto, pero si es tu voluntad, la esperaré. Y si no, que se haga tu voluntad en mí. Ese es el propósito de Dios. No es malo desear o querer algo, pero es mucho mejor en Él esperar su voluntad. Amén. Y su no, porque es para bendición de nosotros.
Así es. Y lo más importante aquí es entender que si de pronto Dios no nos ha sanado, si de pronto Dios estamos en medio de una enfermedad y una tribulación grande, o si de pronto Dios no nos ha dado respuesta en medio de un matrimonio tormentoso, es entender que hay un propósito de verdad detrás de todo esto. Y que entre más soltemos y más nos dejemos guiar por Dios, Él más hará milagros. A veces las enfermedades son para glorificarse Él en nosotros, porque dice que bástate en mi gracia porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Eso se lo dijo a Pablo, al apóstol Pablo cuando estaba enfermo. Entonces sí hay un propósito, aunque ustedes no lo crean, detrás de una enfermedad. Hay un propósito detrás de un dolor, hay un propósito detrás de un mal matrimonio, de una separación, de tantas cosas que hay en la vida. Y entender que si alguien murió, por ejemplo, es porque era el tiempo que Dios le había dado en esta tierra y que tenemos antes que agradecer por habernos permitido compartir con esa persona. Así sea 1 año, 2 años, 3 años, lo que Dios haya permitido. Porque un corazón agradecido y un corazón que sabe que Dios tiene todo bajo control es un corazón que acepta la voluntad del Padre y que entiende que Él realmente trae bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces espero que haya sido de bendición este estudio. De verdad, gracias por acompañarnos. El martes tenemos otro estudio de nuevo. Queremos orar por todas las personas que en este momento están esperando un sí, una respuesta, pero que el Señor les ha dicho no. Porque debemos estar fortalecidos y debemos entender que no hay mejor cosa que estar en los caminos de Dios y escuchar su voz y aprender a aceptar los no es de valientes. Y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. Así que, de verdad, que oro al Señor para que sea mostrándoles a cada uno de ustedes lo que deben hacer, las decisiones que deben tomar. Sé que este tiempo va a ser de gran bendición porque creo y confío que Dios no hace nada sin un propósito y deben haber muchas personas tomando decisiones. Espero que les sirva muchísimo, que hoy Dios haya hablado a sus vidas y vamos a orar al Señor para que les dé la fortaleza para aceptar el no en las vidas. Señor, te damos gracias, infinito Dios, bendecimos tu vida, Señor, bendecimos tu presencia, bendecimos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por cada mujer que se unió hoy en esta oración, en este estudio bíblico, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tus preceptos. Ayúdanos a aceptar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hoy oro por cada persona que se unió hoy. Sé que muchas están tomando decisiones en este momento, importantes para su vida. Sé, Señor, que este estudio va a resolver muchas dudas. Y tú, Señor, siempre llegas a tiempo. Lo más hermoso tuyo es que tú no das puntada sin dedal. Tú llegas a tiempo. Tus tiempos son perfectos. Ayúdanos a entender que tu voluntad es la mejor para nuestras vidas. Gracias por los no. Gracias porque nos cuidas. Gracias porque nos estás librando de cosas, Señor, en nuestro caminar. Gracias, Padre, porque nos estás protegiendo. Gracias, Padre, porque nos estás enseñando. Gracias por tus no. Gracias, Señor, porque nos estás formando, porque somos cada vez mejores seres humanos delante de ti. Porque, Señor, también debemos aprender a, Señor, aceptar el no en nuestras vidas. Gracias, Padre, por cada mujer que se unió. Yo bendigo cada casa, cada hogar que está escuchando hoy esta enseñanza. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que desciendas con poder en cada lugar y que sea tu presencia maravillosa moviéndose en cada vida, Dios. Bendecimos tu nombre, te glorificamos y te exaltamos y te damos a ti toda honra y toda gloria. Y la alabanza sea para nuestro Padre